¿Me escuchan? Y yo, ahí te escuchamos. Ok. ¿Cómo están No, si todos? me permites unos 5 minutos, mi general va a brindar unas palabras. Bueno, muchas gracias. Mi general, por favor. General, disculpe, no se le escucha. Si podemos activarle, por favor. Buenos días, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan, Julio? ¿Me escuchas ahí? Bien, perfecto, general. ¿Se escucha? Joao, muy buenos días. Recibo un cordial saludo de aquí de quienes conformamos la Policía Nacional del Ecuador. Aquí estamos nosotros acantonados. Soy el comandante, el general César Zapata. Soy el jefe de aquí de la policía del sector de aquí, diríamos, de la capital de la República, conformada por 9 distritos. El día de hoy es muy placentero, gracias al contacto del teniente coronel de Vargas del distrito Manuela Sáenz. Él nos dio el contacto para poder el día de hoy conversar contigo, y así que el agradecimiento por haberte dado el tiempo, Joao. Yo sé que estás en otro país y aquí estamos siempre a las órdenes. Esperamos que en un tiempo no muy lejano puedas visitarnos acá y conozcas cómo es la policía fraterna de acá de la Policía del Ecuador. Así que un abrazo, Joao, y muchísimas gracias por habernos dado esa oportunidad de escuchar el día de hoy el tema que acaba de hablar nuestra comunicadora de aquí de la Policía Nacional. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Realmente es muy placentero y muy grato para mí poder compartirles un poquito la experiencia que he venido desarrollando en los últimos años, tanto de consultor como docente. Y hace más o menos un año tuve la oportunidad de también brindarles una charla sobre inteligencia estratégica, que de aquí fue en donde se derivó un poco la charla del día de hoy. ¿Me escuchan todos bien, cierto? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, voy a tenerla en cuenta. En este momento me encuentro en Colombia, yo vivo normalmente en Australia, pero me vine a pasar vacaciones en Colombia y si tengo la oportunidad ya estando tan cerca, posiblemente podría visitar sus hermosas tierras. Bueno, pero vamos al grano, lo que nos compete el día de hoy. ¿Me regalan por favor la función para compartir pantalla? Sí, perfecto, Joao, ya estás habilitado. Listo. Bueno, entonces me presento, mi nombre es Joao Aguirre, soy consultor en inteligencia estratégica, vivo en Australia. Actualmente estoy desarrollando un proyecto nuevo que va a ser como mi proyecto insignia, que se va a llamar CETIC, el Centro de Inteligencia Estratégica. A grosso modo les voy a contar un poquito de qué se trata y vamos a tocar uno de los aspectos principales, que es el tema de la comunicación estratégica en la era de la pospandemia. El objetivo principal de esta corta reunión es analizar un poco el impacto de la comunicación estratégica en la imagen institucional de la Policía de Ecuador,
a partir de una perspectiva basada en algo que yo he venido desarrollando hace muchos años, ya más o menos 12, 13 años, que es toda una metodología de inteligencia estratégica. Hago la claridad que toda la metodología es basada en el incrementar el desempeño de las organizaciones a nivel gerencial, administrativo, que sean más, ¿cómo se dice en español? Profit, más lucrativas, que puedan tener mejor impacto en el mercado. El concepto de inteligencia estratégica, si bien es cierto, es utilizado desde los conceptos más de milicia, pero lo que yo he venido abordando es desde una perspectiva más empresarial, gerencial, de negocios. ¿Listo? Entonces, esa es la reunión, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Como les estaba mencionando, este nuevo proyecto se llama CETIC, el Centro de Inteligencia Estratégica. El contenido de nuestra charla para el día de hoy, vamos a hablar... ¡Ay! Se me pasó. Vamos a hablar 4 cosas muy puntuales. Vamos a hacer una charla muy cortica, muy sustanciosa, directo al punto. Voy a tocar algunos puntos que tal vez ustedes ya conozcan, tal vez otros no conozcan. Y la idea es generar una reflexión hacia la institución de la policía en Ecuador. La primera parte, vamos a hablar sobre el acercamiento de la inteligencia estratégica. ¿Qué es la inteligencia estratégica desde el punto de vista como la hemos venido trabajando desde el punto de vista gerencial administrativo? Vamos a hablar un poco sobre la comunicación efectiva, cómo se está transformando la comunicación y más desde una entidad tan prominente como son las entidades de la policía. Vamos a hacer un análisis, una pequeña análisis situacional y les voy a mostrar algunos ejemplos de Australia para dejar como esa pequeña reflexión y al final vamos a cerrar con unas recomendaciones y unas propuestas. Inicialmente, el concepto de inteligencia estratégica, lo que yo he venido trabajando, yo tengo 18 libros escritos a raíz de este tema, tengo papers académicos, he hecho muchas conferencias en muchos países, en Malasia, en Australia, en España, bueno, en muchos lados, contando y trabajando el tema de inteligencia estratégica. Pero primero entendamos qué es, cómo entender este concepto. Entonces la inteligencia estratégica está concebida como un análisis integral que aborda y que colecciona todos los elementos del pasado, del presente y del futuro. ¿Para qué? Para tomar todos estos datos y convertirlos en una información útil para una toma de decisiones estratégicas y de alto impacto. Este es la descripción académica que yo he venido trabajando y por lo cual me empecé a tener cierta reputación en el mundo académico a nivel mundial. Es desde este concepto de la inteligencia estratégica. Todo lo que compete con el pasado tiene que ver con inteligencia de negocios, business intelligence o vigilancia tecnológica. Todo lo que tiene que ver con el presente es la inteligencia competitiva. El futuro, temas de prospectiva. Esto enmarcado dentro de un aspecto de la planeación estratégica y teniendo en cuenta toda la gerencia de la innovación es lo que nos encierra el concepto de la inteligencia estratégica. Se escucha un poco ambiguo, pero en pocas palabras, ¿qué es? Es tomar la información del pasado, toda la información del pasado de cómo fueron las variables, los comportamientos, toda la información tanto cuantitativa como cualitativa, hacer un análisis del presente, cómo se está evidenciando cierto fenómeno, cierto producto, cierto, pues el elemento que uno quiere analizar actualmente, que es la inteligencia competitiva, que es todo lo que viene en un rango de tiempo cercano al hoy, sabiendo que hoy es el punto aquí como en esta gráfica el 00, y la prospectiva, analizar cuáles son esas posibles tendencias, macro tendencias que están marcando el futuro y hacia dónde se van a mover. Teniendo en cuenta toda esta información, ya lo que podemos hacer es una planeación estratégica para poder tomar una decisión clave. No voy a entrar a desglosar mucho esto. Si gustan les puedo compartir mi presentación y les puedo compartir los libros donde está esta información, pero a grosso modo la metodología que yo he venido trabajando de inteligencia estratégica se conforma en 3 fases.
la fase de diagnóstico, la fase del diseño del sistema y la fase de implementación del sistema. Esto se puede utilizar absolutamente para todos los aspectos administrativos, gerenciales, de incrementar el desempeño de cualquier organización. Cuando hablamos de cualquier organización, nos referimos a que no son solamente para organizaciones que produzcan negocios o que tengan negocios, sino también una organización como puede ser, en este caso, la Policía Nacional. Entonces, en la parte del diagnóstico incluye una serie de aspectos que uno empieza a analizar. Cuáles son los problemas, las soluciones, cómo es la propuesta de valor, cuáles son esas necesidades, cuáles son los gaps con los líderes y algunos temas así. En la parte del diseño, ya empezar a analizar cuáles son los activos estratégicos, tanto humanos, tangibles, intangibles, cuáles son esos factores claves de éxito, cómo poder hacer una priorización de todas estas tecnologías para poder desarrollar a largo plazo un plan estratégico que sea de alto impacto. Y aquí hay una partecita que se encierra, que es la parte de la comunicación, que eso es lo que vamos a profundizar el día de hoy. Y al final pues está la parte de la implementación del sistema, es analizar o tener unos ciertos indicadores, ciertas métricas con un plan de acción para poder mejorar el desempeño de cualquier organización de estas. Entonces, a grosso modo esto lo estoy pasando muy superficial porque no es el objetivo central, pero quería colocarlos como en contexto de lo que quiero hablar principalmente el día de hoy. Entonces, así como les decía, hay 3 fases. La fase 1 que es el diagnóstico, la fase 2 que es el diseño, la fase 3 que es el sistema de implementación. En la fase 2 podemos ver que hay un bloquecito que es en el taller número 37, que habla sobre la comunicación estratégica. Entonces, eso es lo que quiero que profundicemos el día de hoy. La comunicación estratégica desde una perspectiva de una institución pública como lo son ustedes. Entonces, hay diferentes aspectos que tenemos que tener en cuenta. Y lo que yo más he analizado para una institución como la Policía de Ecuador o cualquier policía a nivel mundial, el principal elemento que toca tener en cuenta es para la población cuál sería la imagen a transmitir, que es la percepción de seguridad. Eso es como lo más importante. Más de que exista o no exista, es cómo se siente la comunidad realmente con esa percepción de seguridad y que sea óptima. Entonces, hay maneras que quiero empezar a mostrarles con algunos ejemplos de cómo la policía de Australia empezó a trabajar en mejorar esa percepción de la seguridad. Entonces, ese va a ser como el centro de esta charla. No sé si de pronto vamos bien, ¿tienen algún comentario antes? Me gustaría algún comentario. ¿Qué opinan? ¿Vamos bien? ¿Están todos? Sí, 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 estamos bien. Ok. Listo, entonces en la percepción de la seguridad hay una serie de factores que tienen más impacto en la percepción de la comunidad. ¿Cuáles son esos elementos? Esto fue un análisis que realicé para esta charla, entonces donde yo logré identificar que la sensibilidad es un aspecto muy importante. El marketing, que ya las instituciones también, además de prestar un servicio a la comunidad, también tienen que empezar a venderse de una manera clara, coherente, de acercamiento. El uso del lenguaje es muy, muy importante. Depende del tono como se diga, así como dirían en Colombia, es que no es lo que me digas, es el tonito como me lo dices. Entonces, es la manera de poder comunicarse efectivamente. Uno de los aspectos también claves es proyectar la cercanía. Eso es muy, muy importante. Otro aspecto bastante relevante es el hacerse amigo, aliado, tener ese match muy, muy de cerca con los periodistas y los medios. Porque afortunada o desafortunadamente, los medios se convierten o en el mejor aliado o en el peor enemigo. Porque los medios pueden manipular la comunicación y son lo que hacen llegar a las masas. Entonces aquí les voy a proponer una serie de ideas para hacer el acercamiento con con los periodistas. El tema de redes sociales, si bien es cierto, pues no es la función vital de
de una institución como la policía estar manejando redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, todas estas cosas, pero realmente tenemos que entender que ese es el mejor camino para acercarnos directamente a la comunidad, que eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y el manejo de las redes sociales tiene que trabajarse de una manera muy particular. Y un detalle al final, que los llamé pues el policía influencer. Ahorita les voy a contar un poquito de qué se trata este tema del policía influencer, porque realmente eso es lo que está marcando el- la correcta percepción de seguridad. Entonces, analizando el concepto de la percepción de seguridad, pues está principalmente relacionada con el delito, el conflicto, la organización del espacio y del entorno, toda la interacción con los individuos, que nosotros como entidad de la policía tenemos un contacto directo con esa comunidad. Entonces, cómo nos pueden percibir y cómo podemos empezar a mejorar esa imagen? Entonces aquí es donde yo les voy a empezar a proponer que se debe empezar a manejar una comunicación estratégica que impacte positivamente la imagen. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de la comunicación estratégica, siempre la policía, o esto me baso es pues de un caso, o de la policía realmente, yo no he hecho ningún proyecto de consultoría con la policía de Australia ni nada, pero como usuario, como ciudadano, me doy cuenta de ciertos aspectos y eso es lo que quiero traer a contarles un poquito de qué se trata. Entonces, una de las cosas que quiero resaltar es que la policía debería convertirse en una entidad que sea una fábrica de actos heroicos. Un acto heroico puede ser rescatar el gato del techo. Pues esos son como los crímenes más fuertes que pasan en Australia muchas veces. Entonces, el acto heroico que utilizan allá es cuando el policía se sube al árbol y baja el gato o encuentran al perro, cosas así. Obviamente nuestro contexto es muy diferente. Colombia, Ecuador, Australia son contextos sumamente diferentes. Pero lo que quiero resaltar aquí que es la sensibilidad. Que se den cuenta y que se pueda transmitir que el policía también es un ser humano que vive, siente, sueña, llora. Y este relacionamiento y este tipo de imágenes como la que estamos viendo, lo que hace es proyectar la cercanía. Esto de una u otra manera lo que quita son las barreras frente a las masas. Entonces es importante empezar a trabajar la nueva imagen de la policía como una fábrica de actos heroicos que proyecte cercanía. Teniendo en cuenta la era de la pospandemia, pues la pandemia lo que hizo fue acelerar vertiginosamente el concepto de online, virtualidad, temas digitales. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a utilizar ese tema del marketing online, las redes sociales, como un aliado. ¿Por qué? Porque los medios y las redes sociales ahora se nos convirtieron en aspectos que generan viralidad. Y de una u otra manera, nosotros tenemos que empezar a buscar la forma de que esa viralidad sea asociada o dirigida a la fábrica de actos heroicos, más que el maltrato, más que el video de corrupción, más que algunos detalles que se vuelven muy virales, pero por cosas negativas. Tenemos que empezar a cambiar esa imagen y y a hacer un plan muy desarrollado con el tema del marketing online. El tema del lenguaje. El tema del lenguaje es muy importante. Hay diferentes tipos de lenguaje, tanto el verbal como el visual. Y la manera que se dicen las cosas, eso impacta mucho en la psicología de las personas. Uno de los elementos claves importantes a tener en cuenta aquí es que yo me he dado cuenta que en general las entidades, las instituciones, lo que están hablando son de cifras. Cifras, datos. Hicimos tantas capturas, recuperamos tantas toneladas de droga, tantos detenidos, solamente cifras. Yo creo que aquí es un buen momento para empezar a cambiar el lenguaje y empezar a utilizar, bueno, me pasé la de otra diapositiva, y empezar a utilizar un lenguaje que sea en otro tono. Ya les voy a contar de qué se trata. Cuando hablamos del policía influencer, esto es otra manera de acercarse a la población. Este es un caso del News de Australia. Este es un policía, un señor que transmite una imagen muy de cercanía con las personas.
El señor alguna vez le escuché la entrevista y él decía que él quería también, además de ser policía, también quería ser periodista. Después de cierto tiempo logró empezar a vincularse con la comunidad y el señor transmite una sensación de, pues ahí lo ven con sus canitas, ya es una persona mayor, pero hace una serie de videos y se empieza a relacionar con la gente y eso genera una empatía muy, muy agradable. Para el caso de Colombia, cuando estuvo el general Naranjo, también hizo muchos acercamientos donde empezó a comunicar, siendo él el que estaba a cargo de toda la policía de Colombia, empezó a hacer una serie de videos donde se dejaba de comunicar el tema tanto de las cifras y los números y empezar a acercarse un poco más. Cómo es el impacto hacia las víctimas, cómo estamos recuperando, cómo estamos haciendo, hacer noticias, porque hacer noticias más humanas. ¿A qué me refiero a esto? Que implícitamente el cerebro se bloquea cuando empezamos a dar números. Llega el punto en donde se bloquea. Entonces, eso no, lo que toca empezar es a cambiar como la sensación de esta cercanía, de proyección de una imagen del ser humano y transmitir y comunicar entre los medios que el policía es un ser humano, quien vive, quien sufre, quien llora, ríe, tiene familia, padres, hijos, tiene las mismas necesidades que todas las personas y es así como debe responder. Y además de esto, también él tiene que responder por la vida y la honra y los bienes de los ciudadanos. Entonces, este concepto de proyección, de cambiar la imagen, de proyectar la cercanía, impacta directamente en la percepción de la seguridad, que eso es uno de los objetivos principales que se debería trabajar con la inteligencia, con la comunicación estratégica. Aquí les muestro una serie de imágenes que se volvieron muy virales. De todo esto lo estoy sacando desde la policía de Sydney y la policía de Melbourne, donde los policías están comunicando desde una sonrisa que son humanos. Cuando se sientan a jugar con los niños, entonces hay elementos que le quita la barrera a las personas de ese concepto de autoridad mandatoria y empiezan a verlo más como un amigo. Entonces, estos conceptos de cercanía con los niños, de jugar en algunos aspectos pues con las demás personas, de tener ese touch, ese feeling, ese acercamiento mucho más directo, eso es un tema que realmente empieza a incrementar en la percepción de seguridad. En Australia también se está manejando un programa bien interesante dirigido hacia los niños, donde empiezan a ver y le empiezan a comunicar hacia los niños que los niños entiendan que el policía es un amigo, que el policía es la persona de la cercanía, que no es la persona que le están diciendo a la mamá, mire, si usted se porta mal, se lo va a llevar el policía. Entonces, no, eso lo hacen pues con un trabajo de medios bien interesante, porque es pensándose en el futuro de cómo nos ganamos esa empatía del joven que va a crecer. Entonces hay un trabajo bien interesante en ese aspecto. Aquí les voy a comentar algunas recomendaciones, algunas propuestas. Tal vez puedo pasarme de atrevido porque muchas cosas de estas tal vez ustedes ya las estén manejando y estén escuchando algo como que digan sí, ya lo manejamos. Pero yo aquí pues voy a ser un poco atrevido en hacer alguna serie de propuestas que me parecen muy pertinentes para ir alineado al concepto de esta comunicación estratégica desde el marco de la fábrica de los actos heroicos. Entonces se debería empezar a trabajar un cambio de la imagen comunicacional, proyectar una imagen de cercanía, de humanidad, transmitir historias más que cifras, impactar estratégicamente en la percepción de la seguridad de la comunidad. Pero ¿cómo lo hacemos? Entonces la estrategia que yo propongo es más historias y menos cifras. Trabajar con las metodologías de storytelling. ¿Qué es storytelling? Es contar historias. Hay unas metodologías que se utiliza para el marketing, que es trabajar toda la percepción de cómo comunicar correctamente una historia. Entonces, donde se centre en que el policía es el amigo del ciudadano,
el policía del barrio, el policía del pueblo, que tiene un uniforme, que tiene un cargo de responsabilidad, pero que es cercano a las personas. El programa de 3x1 es una idea que a mí se me ocurrió. ¿De qué se trata este programa 3x1? Mostrar apoyo directo a las víctimas, en donde se comuniquen 3 historias por una de datos. O sea, 3 historias, con tal historia, no sé, el teniente hizo tal cosa, tal acto heroico, tal cosa pasó. 3 historias positivas, y en la cuarta complementar con cifras y con datos, porque no podemos dejar tampoco los datos de decir, no vamos a comunicar datos. Eso refuerza mucho con la historia de la cercanía, rompe la barrera para que la persona y la comunidad empiecen a confiar y a creer, y ya después, cuando empiecen a creer, el dato para que les quede incrustado en la mente. Hay una idea que a mí también se me ha ocurrido mucho, que es un programa, un día en la vida de. ¿Qué quiere decir esto? Todos, absolutamente todos en la institución somos seres humanos y y cada uno tiene una experiencia y una vida, tanto el patrullero como el vigilante, como el, no sé, servicios especiales, secretaria, el general, pues cada uno tiene una serie de funciones. Entonces, desarrollar un programa que se llame Un día en la vida de. Entonces, y es aquí en donde empezar a integrar a los periodistas. Entonces decir, mire, este es una noche de un patrullero, y empezar a integrar a ese periodista, para que viva cómo sería un día normal en la vida de un miembro de la institución. Entonces, aquí les voy dejando ideas para que ustedes lo vayan contemplando, lo vayan analizando, y miren a ver cómo lo pueden eh, implementar en sus ideas, en su plan de desarrollo. Trabajar con el concepto del periodista aliado, en donde el periodista esté mucho más cercano también a la policía, porque de una u otra manera ellos son los que mueven las masas. Entonces, el concepto del periodista aliado es donde el mismo periodista se ponga a vivir las escenas o llevarlo cómo sería una captura, cómo sería una vida el día de una secretaria, el día de un comisario, el día de no sé, cualquier tipo de cosas de estas. Pues yo no estoy muy relacionado con el ambiente, pero pues aquí estoy como dándole las mejores ideas. Y algo que me llama mucho la atención, y aquí quiero hacer un alto en el camino y quiero escuchar sus opiniones: la comunicación visual. ¿Ustedes qué opinan de estas dos imágenes? ¿Qué ven? ¿Qué analizan en estas dos imágenes que se ven en la pantalla? ¿Aló? ¿Alguien? Joao, en esas imágenes, a ver, en las dos perspectivas se ve trabajo, ¿no? Se ve trabajo, se ve recorrido, se ve labor, se ve desempeño. En la de abajo es mucho más visual el tema del contacto que tienen entre profesionales, pero no se visualiza el territorio o una interacción con la comunidad o con el trabajo. ¿Qué opinan de los uniformes? También, o sea, me parece, Joao, de que comparto con lo que dice Julio, ¿no? Como que en la una se ve una actitud más de trabajo y en la otra más bien una conversación entre los funcionarios policiales. Tal vez eso están tratando algo importante, pero ante los ojos de la comunidad puede ser de que ellos no están en una actitud atenta a cualquier evento. En cuanto a los uniformes, también yo veo que está disparejo los uniformes, y eso también como que no impacta mucho el tema de la seguridad, ¿no? O sea, a la percepción, más bien se genera como una inseguridad, como una desorganización, diríamos, ¿no? Porque el uno está con chaleco, el otro está sin chaleco. Entonces yo creo que también es importante cuidar eso de la imagen corporal de los funcionarios policiales. Hay algo que quiero resaltar acá, es que hice una investigación, y la mayoría de las entidades de policía a nivel mundial utilizan el uniforme de color azul, porque el azul transmite una serie de elementos importantes. El color café, el color verde, implica o transmite un tema bélico.
transmite un tema de más asociado hacia el ejército. Entonces, aquí la idea mía de estas dos imágenes era mostrarles cómo se proyecta una imagen o lo que uno puede ver de estas dos personas que están como con uniforme verde, hay otros con uniforme café también, que son más del ejército, que transmite más rudeza, que transmite más la misión del ejército. Pero el policía, en casi todos los países del mundo, utiliza uniforme azul. Entonces, porque el azul tiene un tema más de sensibilidad, más de cercanía. Y aquí pues eso es un tema que yo pues lo analicé y lo quiero poner ahí pues como para que ustedes lo piensen, lo analicen. Que el concepto del color del uniforme también transmite esa comunicación visual. Entonces el café, el verde, transmiten una percepción que va un poco en contra de ese objetivo de cercanía con la comunidad. Genera la barrera y no permite la confianza. Entonces, eso eran algunos elementos que quería pues como resaltar de este aspecto con esta imagen. En Colombia hay un evento bien interesante, no sé si ustedes lo conocen, que se llama la Noche de la Excelencia. Un reconocimiento al compromiso por la calidad. La Noche de la Excelencia es un programa abanderado por la Dirección General donde premian diferentes categorías como heroísmo, participación comunitaria, bueno, y algunos tienen una serie de categorías donde se premian a los policías y todos los policías de todo el país pueden participar. Se les asignan unos recursos económicos, empiezan a tener una vinculación positiva con la ciudadanía, en donde se muestra a nivel nacional cuáles son estos actos heroicos que cada uno de los policías en las diferentes regiones de todo el país están haciendo. Entonces, que están haciendo alguna campaña de, no sé, de socialización, de educación, que hay cualquier cantidad de premios. Si ustedes tienen una noche de estas, pues fabuloso. Si no la tienen, les invito a que contemplen esta opción, porque comunicar esto y estos actos heroicos y esta noche de la excelencia da mucho sentido de pertenencia hacia los mismos integrantes de la policía y comunicar esto en las redes, en el periodistas, en los noticieros, en cosas así. Bueno, ya para cerrar, me gustaría escuchar también sus opiniones de todos estos elementos que les he mencionado y si les gustó lo que hemos hablado, me gustaría también tener la opción y presentarles en la medida de lo posible un proyecto en donde yo pueda ayudarles desde mi experiencia de la inteligencia estratégica, dando asesorías, capacitaciones en temas de comunicaciones asertiva, programación neurolingüística, muchos elementos que se pueden integrar, hacer un diagnóstico de cada una de las regiones, porque todas las regiones no deberían comunicar exactamente lo mismo. Cada región o cada sección debe tener un objetivo diferente. Entonces, dejo aquí abierta la posibilidad, si a ustedes les gustaría, y lo que les he contado en la charla, poder a futuro mirar a una opción de crear un proyecto de consultoría para crear y afianzar un poco más este trabajo de todo lo que les he contado el día de hoy. Me gustaría ya pues que ustedes me contaran qué opinan de toda esta charla, si cumplí los objetivos, si era lo que estaban buscando. No sé, cuéntenme ustedes. Sí, Joao, sabes que, bueno, en realidad lo que tú acabas de mencionar es importante, ¿no? A veces uno como policía está visualizado muy fuertemente por los medios de comunicación. Y aquí eso pasa aquí, yo estoy hablando aquí en la capital de aquí del Ecuador, del Quito, que por más que estemos bien en tema de cifras, numéricos, siempre hablan solo cosas negativas de la institución, de la inseguridad, y eso va creando más la percepción de inseguridad. Y tal vez nosotros no tenemos esa fortaleza estratégica de podernos manifestar ante los diferentes medios de comunicación. Y claro, nosotros cometemos ese error de hablar generalmente en números, ¿no? Es que el año anterior hubo tantos heridos y ahora hay tantos muertos, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez eso no le interesa a la comunidad. Entonces, yo también estoy de acuerdo en que hay que trabajar muchísimo en este tema
ese enfoque de más acercamiento hacia la comunidad y también manejar mucho lo que son los medios de comunicación. Entonces la pregunta es, ¿tú has escuchado alguna vez o se ha realizado en otras policías? Aquí generalmente se realiza esto de los seminarios de los reporteros policiales. Yo como comandante de acá de Quito quiero ver si organizo este seminario una mañana a fin de poder estar más conectados con los medios de comunicación y que en cierta forma ellos también sepan qué actividades realiza la policía y cuál es la función del policía dentro de una actividad netamente policial. Entonces la pregunta es, ¿tú qué sugieres dentro de estas actividades de reporteros policiales que pensamos realizar? ¿Qué actividades tú crees que deberíamos más profundizar? Yo hago una intervención, disculpe, general. Estamos a un minuto que se nos corte el Zoom. Si podemos ingresar nuevamente con el mismo link, por favor, para no cortar y tener la continuidad de esta reunión, por favor. Ok. Por favor, con el mismo link. Y ojalá no se quemen. Ya sabemos dónde las fallas. Claro. ¿Listos? ¿Listos? Estamos listos, Joao. Bueno, con respecto Sí. a lo que tú mencionas del programa con los periodistas, es lo que yo he venido analizando, es que lo que cuento, lo cuento es desde la experiencia de lo que yo viví, lo que vivo en Australia y lo que veo allá. Es que muchas veces los periodistas se empiezan a empoderar y empiezan a tener esa cercanía cuando empiezan a vivir esos momentos de cerca con con la institución de la policía. Así como es cuando va volando en el helicóptero, entonces salen a hacer un patrullaje y llevan un periodista para que después empiece a contar este tipo de cosas. Y es ahí donde se me ocurrió pues decirles que hagan el programa de un día en la vida de, pero a todos los que inviten sean periodistas o personas que tengan influencia, políticos, no sé, senadores, cualquier tipo de persona que empiece a vivir qué es esa vida del, del día a día del policía. Entonces, me parece que eso sería uno de las vías para empezar a relacionarse y empezar a tener esa cercanía con los medios. No sé si respondo la pregunta, porque Sí, sí, está bien, pero yo más me refería es de que, ¿qué actividades tú sugieres que podríamos realizarse dentro de ese cronograma? ¿Qué actividad específicamente crees que podría impactar más en los medios de comunicación con la experiencia que tú tienes? hay cosas que impactan mucho para ese día, dependiendo, no sé si me cuentas un poquito más de qué se trata ese evento, a ver si es lo que yo estoy pensando. Un seminario, ¿no? Podría ser, si es que todo un día en donde nosotros tenemos planificado en varias horas cronogramas, ¿no? Por ejemplo, en la mañana hacer cómo los policías, los reporteros policiales pueden actuar ante una alteración del orden público, cómo deben ellos cubrirse y qué no deben hacer para que no interfieran en la labor de la policía. Lo mismo podría hacer en una actividad en la que se está incursionando, porque a ellos les llama mucho la atención cuando los policías incursionan a un domicilio
conviviendo, diríamos, con la Policía Nacional. Sí. Pues si gustas, déjame, yo pienso algunas ideas y te puedo enviar un email con algunas ideas al respecto. Para no estar así a quemarropa y voy procesando alguna serie de ideas para complementar en ese evento que tú me cuentas. Gracias, Joao. Yo hago otra cosa. No van. Joao, ¿me Hola. escuchas? No. Mira, otra cosa que quisiéramos enfatizar un poco, y si nos puedes ayudar bajo tu perspectiva. No. ¿Qué está me traes de Michelle, porfa, si nos puedes iniciar, por favor, tu... Gracias. Joao, te mencionaba que nosotros, nuestro principal problema es la situación en redes sociales, es la viralización de noticias negativas mucho más prontas o mucho más con mayor impacto que las noticias positivas que pueden generar la policía en territorio. Entonces, ¿qué nos recomendarías usarle como estrategia para de alguna manera disminuir esta realidad que prácticamente nosotros tenemos acá como policía? Es una pregunta bien interesante. ¿Y la solución cuál es? Bombardear de cosas positivas. Mañana, tarde y noche estar haciendo una publicación constante de cosas positivas. Que la gente al final perciba más. O sea, obviamente un video negativo se vuelve muy viral. Pero si en compensación de eso están ustedes sacando mucha serie de noticias, videos cortos, cosas positivas. No solamente decir, por ejemplo, tal capturado o hacer cortos videos, corticos videos de cuando se está transitando o empezar a compartir mucho más el día a día de la institución. O sea, la única manera de compensar un efecto negativo en las redes sociales es saturando de cosas positivas. Porque si usted empieza a mandar noticias positivas, un video, la foto, el policía sonriendo, el policía ayudando al niño, la captura, no sé, o sea, cualquier tipo de cosas de estas, pero empezar a hacer una cosa, si uno quiere realmente compensar el efecto negativo, le toca a uno estar publicando prácticamente como cada media hora algo positivo, o cada hora empezar a comunicar y que sea constante, que sea constante, que sea constante, que al final se sature tanto la red de los usuarios de cosas positivas que no le van a prestar atención al efecto negativo y les va a quedar la percepción de, mire, están haciendo cosas muy buenas. Porque muchas veces pasa eso, que nosotros brillamos por nuestra ausencia, nos dedicamos a hacer nuestra función como policía, porque nos toca hacer la función de policía, pero nos olvidamos de que hay que comunicar, y hay que comunicar tantas cosas positivas que se puedan, porque hay que hacer como dirían, pues es que ese es el resultado, esa es la única manera de poder reducir esa imagen negativa en las redes, es bombardear, saturar la red con cosas positivas, así sea el policía sonriendo, así sea el policía dándole un pan a un campesino, así, pues cualquier cosa, cualquier foto, imagen, comentario, algo muy visual y que sea muy, muy constante. Ya, perfecto. Sí, yo hago justamente eso lo implementamos, pero nuestra cultura de hecho, y nuestra sociedad, el ciudadano ecuatoriano es súper, como decir, evaluador y súper crítico en las cuestiones de las entidades públicas. Nosotros intentamos hacer incluso dar un perfil de youtuber a un policía y tuvimos tantos comentarios burlándose, como que no nos empezaban a tomar en serio, y es una idea y es una iniciativa que la quisimos recrear en función a la cercanía en redes sociales con la juventud, y fue muchísimo comentarios negativos, súper limitantes, que a nosotros también nos hizo cuestionarnos sobre la función
como policía y quiénes, como que, qué estamos representando. Entonces, ese fue un problema bastante grande en una iniciativa que pudo ser muy buena, que pudo generar sensibilización. Esas iniciativas son muy buenas y algo que yo vi que pasa en Australia es que retan a las personas que están haciendo los comentarios negativos, los retan a que diga el nombre, porque como todo el mundo se escuda bajo una red, bajo un seudónimo y les da miedo poner la cara, pues dígalas, o sea, salga realmente y diga usted quién es, porque la gente les da mucho miedo. Entonces empezaron a hacer un ejercicio de que yo me acuerdo un efecto así, pues estoy recordando las noticias y decían, y salía al comenzar, y te reto a ti, si eres una persona, una persona que no le gusta eso, que me lo diga de frente y tal cosa así. Entonces eso empezó como a reducir porque muchas veces la gente le tira la piedra y se esconden, porque como no los están viendo. Entonces, y otra reflexión ahí, cuando se hacen un comentario, se hacen publicaciones, los que comentan generalmente son cosas malas, pero los que les queda la percepción positiva son muchos, que los de la percepción positiva no siempre lo cuentan. Y toca empezar a hacer comunicaciones y algún tipo de imágenes, de videos, de cosas, empezar a identificar cuáles son los que más tienen ese engagement positivo. Y esos que tengan ese engagement positivo puede ser, lo que le digo, puede ser un policía ayudando a un niño, o puede ser un policía ayudando a un animal, o puede ser un policía ayudando, no sé, es empezar a hacer pruebas, hacer esa serie de pruebas de cuál sería el tipo de imágenes que tiene mayor cercanía, y a esas hacerle un esfuerzo mucho más grande por publicar más de ese estilo. Eso es prueba y error, eso es puro marketing online, eso es marketing digital. Pero hay que seguir, uno tiene que ser constante, uno no se puede dejar vencer por unos pocos comentarios. Hay que pensar más en otro tipo de cosas, es cuando hablamos de la comunicación efectiva, es la manera de hacer una entrevista a un ciudadano y preguntarle a la gente en la calle, ¿usted cómo percibe la seguridad? No, es que hay mucha inseguridad. La pregunta es, ¿a usted lo han robado? ¿Usted ha visto que hayan robado? No, a mí no me robaron, pero me dijeron. Entonces es empezar a hacer las preguntas de una manera estratégica y decirle a la gente, ¿usted ha sido víctima de robo en tal cosa? No, yo no. Eso me va a cambiar la percepción a que estén diciendo, es que me dijeron que al vecino que lo robaron, pero usted lo vio o usted lo robaron, algo a usted le pasó. No. Bueno. Entonces es empezar como a hacer también entrevistas y utilizar el policía influencer o el youtuber. Eso es una cosa positiva. Eso, lo que pasa es que de pronto se dejaron vencer muy rápido. Pero eso es un tema que impacta mucho y que empieza a contar, a compartir cosas más del día a día. Y eso es una idea muy buena. La verdad, yo seguiría a capa y espada con ese proyecto. Me gusta y eso es lo que se debe hacer. Así lo hicieron en Australia. Perfecto, Joao, muchísimas gracias. General, disculpe por si acaso hay alguna otra intervención, algún coronel de los distritos que quisiera comentar un poco más de la situación, de la realidad dentro de sus distritos, por favor, si fueran tan amables. Joao, si nos puedes enviar, por favor, esta presentación, sería Claro. de muy, muy buena ayuda para nosotros. ¿A dónde la envío? ¿Se la envío a Patricio? ¿Se la envío a Laura? ¿Hola? Sí, a por mí. favor. Hola. Sí, a mí envíame, por favor. Hola Laura, mucho Laura. gusto. Hola, ¿qué tal? Listo. Por favor, envíame. Muy amable. Pero me regalas porfa el email para enviártela. Sí, ya te envío yo. Listo. Entonces, no sé, espero que haya cumplido las expectativas, que les haya dejado algunas ideas para trabajar cambios, y la puerta está abierta por si quieren que les ayude a desarrollar un proyecto. Podemos formular un proyecto conjunto que vaya en pro de mejorar la imagen de la policía. Y hay que apoyarse mucho en el marketing online, y comunicación estratégica es muy efectiva. No sé.
Sí, 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 justamente el tema de la sensibilidad, del marketing con imágenes nos va a ayudar un montón. De hecho, aprovechando esto, también les vamos a compartir la iniciativa a los coroneles jefes de los distritos que vamos a realizar este tipo de capacitaciones para que los compañeros, nuestros asesores de comunicación de los distritos, entiendan un poco más la importancia de tomar una buena fotografía, de la perspectiva de la fotografía y del mensaje que da una buena fotografía, que eso también es un trabajo que lo estamos mejorando y lo vamos a seguir mejorando cada vez más. Y muchísimas gracias, Joao, por tu experiencia y por toda la charla magistral que nos acabas de dar en cuanto a comunicación. Sí, Muchísimas espero gracias. poder después colaborarles más y hacer una charla mucho más detallada. Si quieren, podemos hacer algún diplomado, algún tema mucho más de profundidad. Porque esto fue una muy abrebocas, muy global, muy rápido, porque por la limitación de tiempo que tienen todos ustedes. No, perfecto, perfecto, perfecto. Estamos en comunicación, Joao. Muchísimas gracias. Bueno, feliz día. Gracias, Joao, a nombre de mi general. Él se encuentra en una reunión. Muy amable. Te agradecemos mucho. Gracias, Joao. Muy gentil. Feliz día, gracias. Feliz día. Muchas gracias.